con una descarga en apariencia impenetrable de fuego antiaéreo. Creo que todos pensábamos lo mismo. Debemos hacer esto. Es lo correcto. No daré la vuelta. Es mi deber. Debemos terminar esto porque la forma de volver más rápido a casa está en Bagdad. El hecho que provocó esta operación ocurrió un año antes. El 2 de agosto de 1990, el líder iraquí Saddam Hussein invadió con su ejército a la nación rica en petróleo de Kuwait. Saddam controlaba entonces el 24% del petróleo mundial y su agresión desestabilizó a toda la región. Él amenazó a otros países del área diciendo, si no dejan de violar sus cuotas de petróleo, iré y los golpearé con fuerza. Él no se andaba con rodeos en este asunto. Podía bajar por la costa y atacar a Bahrein, Qatar y también a los Emiratos Árabes Unidos. El 9 de agosto la crisis aumentó. Saddam cerró las fronteras de Irak y Kuwait y dejó atrapados a más de 13.000 personas de Occidente y otros extranjeros. Fue una circunstancia muy inusual. El matón de la cuadra estaba invadiendo a otro país. Eso era muy grave. Se estaba sentando un precedente y no podíamos permitirlo. En el mundo de hoy no hay lugar para este tipo de agresión descarada. Hubo una alocada pelea internacional en el frente diplomático para saber qué pasaba y cuáles eran sus intenciones. Pedimos una retirada inmediata e incondicional de todas las fuerzas iraquíes. La comunidad internacional con El Consejo de Seguridad de la ONU pidió su retirada total para el 15 de enero de 1991. La resolución 660. Al general Norman Schwarzkopf, comandante en jefe del Comando Central estadounidense, le encargaron idear una ofensiva por si acaso debían sacar a la fuerza a Saddam de Kuwait. Cuando los jefes me llamaron y dijeron, venga a Washington y díganos qué podría hacer usted, nosotros ya sabíamos qué hacer. Schwarzkopf había hecho planes desde 1988 para el peor caso que pudiera ocurrir cuando se encargó del Comando Central o CENTCOM, la Fuerza de Operaciones Rápidas para el Medio Oriente. Hasta ese momento todos nuestros planes habían girado alrededor de una entrada de la Unión Soviética en esa zona. Pero en noviembre de 1989, Schwarzkopf fue a mi cuartel y dijo, tenemos que hacer otro tipo de planes porque allí está Irak, con un enorme ejército y una gran deuda. Y aquí está Kuwait, que tiene mucho dinero. Así que él fue quien tuvo la visión de lo que podría pasar. Cuando Saddam invadió a Kuwait en 1990, su ejército permanente era el cuarto del mundo en tamaño. Según Schwarzkopf, solo el de China, la Unión Soviética y Vietnam eran más grandes. Se calculó que tenía 500.000 soldados, 4.200 tanques y 3.100 piezas de artillería. Su guardia republicana era considerada una de las fuerzas mejor entrenadas del mundo. Él tenía de lejos el ejército más grande de cualquier nación del Golfo y también contaba con una enorme cantidad de equipo soviético. El equipo de Schwarzkopf ideó un plan de 2 fases diseñado para debilitar al ejército iraquí sin causarle estragos al país. La fase 1 era un ataque aéreo que facilitaría el camino de un ataque terrestre. La misión de la guerra aérea era aislar e incapacitar al líder iraquí. Esa fue una parte importante porque las fuerzas iraquíes tenían un mando muy centralizado. Saddam era lo que los teóricos militares llaman un centro de gravedad enemigo. Un aspecto de las fuerzas opositoras que si era incapacitado haría que el enemigo perdiera la lucha. Era vital separar a Saddam de sus comandantes de nivel medio. Si uno hacía eso, entonces ellos debían tomar sus decisiones solos. Ese no era el estilo de ellos, no era parte de su ideología militar. El primer paso de la campaña aérea era incapacitar la red de comunicación de Saddam y tomar el control del cielo sobre Irak. Allí fue cuando entró el F-117 porque nos dio el medio de hacer ataques precisos e incapacitar la red de defensa en los momentos iniciales de la guerra. Ocho helicópteros Apaches comenzarían la operación atacando 2 sitios estratégicos con radares en la frontera iraquí. Una vez que eliminamos los radares, vino luego la corriente de todos los aviones que participaron en la campaña. Después, la Fuerza Aérea lanzó su arma secreta, el caza F-117 sigiloso.
La forma en que planeamos usar el F-117 era hallar los blancos que requerían de más sigilo y precisión. Y allí es donde poníamos el 117. Luego inundabas con el resto de tus naves los otros blancos menores. Los F-117 fueron usados para destruir muchos sitios de alerta temprana iraquí, los centros de mando y control de Saddam y las 3 redes de comunicación iraquíes. Si la tecnología del sigiloso funcionaba, los Nighthawks volarían por la cobertura de los radares iraquíes sin ser detectados. Serían casi invisibles para los misiles aire-tierra y la artillería antiaérea o fuego AAA. Saddam Hussein tenía una de las redes antiaéreas más intensas del mundo, superada quizás solo por Moscú. Era muy densa, con una gran cantidad de sitios AAA, cerca de unos 3.000 alrededor de Bagdad, y muchas instalaciones de misiles aire-tierra, unos cientos de ellos. La mayoría de las aeronaves no podrían sobrevivir en ese ambiente. Además de los F-117, los misiles crucero Tomahawk, lanzados desde el Golfo Pérsico, también cayeron sobre el centro de Bagdad. Su misión era incapacitar la red de energía de la ciudad. Si todo salía según lo planeado, la coalición de Estados Unidos tendría en unos días el control del cielo de Irak. El plan operativo de la guerra aérea estaba listo. El teniente general Chuck Horner, comandante de todos los bienes aéreos estadounidenses y aliados, le prometió a Schwarzkopf que estarían preparados para salir en 24 horas. Cuando todo esté listo. Pero las fuerzas de la coalición eran superadas en número por el ejército de Saddam. Los días iniciales fueron muy difíciles, porque nuestras fuerzas estaban llegando, pero no teníamos suficiente fuerza para detener a los iraquíes si venían al sur. Luego, el 20 de septiembre de 1990, el Consejo de Mando Revolucionario de Irak y su líder Saddam Hussein hicieron un anuncio audaz. No iban a retirarse. Nuestra misión de hoy es un ataque grande. Los pilotos del ala de cazas tácticas 37 se prepararon para la acción. Harán lo necesario para acabar con sus blancos, aunque no vuelvan a casa. Ellos sabían que su única defensa era el sigilo de su avión. Si los detectaban, su primer vuelo sobre Irak podría ser su último. Viaja a los lugares más extremos de la Tierra en búsqueda de los minerales y metales más preciados en una semana de minas en Maravillas Modernas. Deslúmbrate con los diamantes más codiciados. Vive la riqueza del oro. Construye gigantescas pirámides de sal. Extrae toda la energía del carbón. Y admira la belleza de la plata. Una semana excavando minas en Maravillas Modernas. La próxima semana. Solo por The History Channel. El 20 de septiembre de 1990, un desafiante Saddam Hussein declaró que no habría retirada de Kuwait. Irak debe aprender. Quedaban 4 meses del plazo de la ONU, pero la coalición liderada por Estados Unidos se preparaba para lo peor. El hombre era el general H. Norman Schwarzkopf. La máquina era el F-117 Nighthawk. El momento fue cuando las fuerzas de la coalición eliminaron la red de control y mando de Saddam. ¡Adelante! ¡Vamos! La preocupación en el CENTCOM era que haría él a continuación. ¿Realizaría un ataque total? ¿Movería sus tropas sin detenerlas? Atacar a Saddam Hussein y su guardia republicana era un gran reto para cualquier comandante. Pero Norman Schwarzkopf era un soldado probado en batalla, que confiaba en sus soldados y su arsenal de armas avanzadas. Toda su carrera lo habría preparado para este momento. H. Norman Schwarzkopf nació el 22 de agosto de 1934 en Trenton, Nueva Jersey. Fue el menor de 3 hijos y único varón de Ruth y Herbert Norman Schwarzkopf. Su padre se graduó en West Point y sirvió como oficial de artillería en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra se convirtió en el director de la Policía Estatal de Nueva Jersey y lideró la investigación del secuestro del hijo de Lindbergh. Era un hombre asombroso. Me refiero a que lo era en cualquier sentido. Las cosas que hizo y logró en su vida fueron mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginarse. Yo lo idolatraba.
Desde que Norman era niño, se sabía que él seguiría los pasos de su padre. No había ninguna duda en la casa de que Norm Schwarzkopf iría a West Point. Eso estaba sobreentendido. Si alguna vez se me ocurría decir, creo que cuando crezca seré un bombero, me habrían dicho, no, sabes que irás a West Point. Ese fue un punto central de nuestra relación. En 1942, mientras la guerra arreciaba en Asia y Europa, el padre de Norman estaba en Irán como consejero de la policía iraní. Después de la guerra, a sus 12 años, Norman se fue a vivir con su padre, que seguía en Irán sirviendo como asesor militar. Saben, pensé que me había ido al cielo. Era como si viviera en las 1001 noches. Si salías a la calle veías las caravanas de camellos, los burros y las mulas, y veías a la gente con dagas en sus cinturones. Era como estar en un mundo mágico. En 1952, después de vivir 5 años en el extranjero, Schwarzkopf, de 17 años, entró a West Point. West Point me dio unas normas fijas con las que he vivido toda mi vida. Es tan simple como eso: deber, honor y patria. Después de graduarse allí, consiguió su maestría en ingeniería mecánica en la Universidad del Sur de California y luego volvió a West Point como instructor. Estaba en West Point dando clases. Había estado ahí un año y cuando dije, quiero ir a Vietnam, todos pensaron que había enloquecido. En 1965, a los 30 años, Schwarzkopf fue designado para ser instructor de las tropas de paracaidistas vietnamitas. Fue una experiencia maravillosa. Para eso me habían entrenado y me sentí muy bien. 4 años después, Schwarzkopf volvió a Vietnam como comandante de un batallón, pero esta vez su experiencia fue muy distinta. Los medios reportaban al país el número de bajas. Los políticos exigían que los comandantes en batalla informaran el número de bajas para de esa forma poder determinar quién estaba ganando la guerra. Pero después las cifras de bajas comenzaron a crecer. Ese concepto estaba totalmente corrupto. Me llamaban y decían, ¿cuántas bajas tuvo hoy? Yo decía, no tengo la cifra. Ellos decían, debe tenerla. Y yo decía, ¿cree usted que peleamos todo el tiempo para llegar aquí y que ahora regresaré y empezaré a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Cuando Schwarzkopf terminó su periodo de servicio en 1970, con 2 lesiones y 3 estrellas de plata, ese soldado probado en batalla pensó en dejar el ejército. Su segundo periodo de servicio en Vietnam fue decisivo en su carrera. Allí fue cuando comenzó a cuestionarse a sí mismo, ¿por qué estoy aquí? ¿Estoy haciendo algo bueno? ¿Debo estar en el ejército? Schwarzkopf decidió continuar la carrera que escogió, pero juró que nunca repetiría los errores de Vietnam. Si volvía a liderar hombres a una batalla, usaría todo el poder militar posible para lograr rápido su meta con un mínimo número de bajas. En Vietnam vimos ese enfoque gradual hacia la guerra. Si ibas a iniciar esa cosa horrible llamada guerra, era mejor ir de frente y terminar rápido, para limitar los sufrimientos y las bajas. En 1974, Schwarzkopf había estado en el ejército 18 años. Después de varios trabajos insípidos de oficina en el Pentágono, el teniente coronel de 40 años pensaba cumplir 3 años más de servicio y retirarse. Odiaba el deber y el papeleo. Sentía que solo pedaleaba en el agua para mantenerme a flote. Me parece que solo iba a marcar mi tarjeta. Schwarzkopf decidió que no estaba listo para retirarse, pero sí para irse de Washington. Se arriesgó con un trabajo que nadie quería, el de comandante de la Brigada de Combate 172 en Alaska. Mis amigos pensaron que estaba loco, pero en Alaska yo era el comandante. Este trabajo le dio nueva energía. Después de Alaska, Schwarzkopf fue designado comandante de brigada de la 9ª División de Infantería en el Fuerte Lewis. Así que cuando la Junta de Ascensos se reunió para estudiar los candidatos a general, yo era el único oficial de Estados Unidos que había comandado 2 brigadas. Y por eso me escogieron para ser ascendido a general de brigada. En 1988, después de 32 años de servicio, Schwarzkopf se convirtió en un general de 4 estrellas. Él quería un puesto en el Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, para supervisar el área del Medio Oriente. Fui donde mi jefe y le dije, me gustaría tener ese empleo.
Y él dijo, ¿por qué? Yo dije, sinceramente creo que se puede hacer historia ahí. Mi jefe pensó que yo estaba loco. En serio, pensó que era la cosa más tonta que había oído en su vida. Cumplía con todos los requisitos del puesto. Había vivido en un país extranjero, hablaba diferentes idiomas, conocía a gente de otros ejércitos, conocía a diplomáticos. En verdad era el hombre adecuado en el momento adecuado. Cuando Schwarzkopf se encargó del Comando Central, comenzó a preparar de inmediato un plan estratégico para la región. Su preocupación era que Saddam Hussein tratara de apoderarse de los campos petroleros de Arabia Saudita y Kuwait. Y 2 años más tarde, puso su plan en acción. ¿Cómo está? El 25 de septiembre de 1991, Schwarzkopf visitó al ala de cazas tácticas 37 en la base aérea del Rey Khalid en Arabia Saudita, donde estaba la flota de 18 cazas F-117 Nighthawk sigilosos. Allí vio la máquina más avanzada de la guerra en el aire. Los pilotos de los F-117 confiaban en poder destruir cualquier blanco, pero aún había una cosa que les preocupaba mucho. Nunca habíamos enviado al F-117 contra defensas de verdad. Lo probamos y sabíamos qué podía hacer. Le teníamos confianza, pero nunca puedes estar seguro de nada en una guerra. Vimos las teorías, leímos la información, pero todavía debías meterte en el avión y llevarlo al combate. Aún en la noche, los F-117 no eran totalmente invisibles. El avión podía enviar una pequeña señal de radar. Si la detectaban, los pilotos no tenían forma de contraatacar. El sigilo no vale nada ante una bala. Si uno está en medio de un ambiente AAA, no importa lo sigiloso que seas. Si te golpea una bala, te derribarán. Los pilotos de los F-117 se prepararon para su misión peligrosa con ataques nocturnos de entrenamiento. En la noche del 23 de diciembre, realizaron uno de sus ejercicios más arriesgados. 8 F-117 y 4 aviones tanques KC-10 volaron a lo largo de la frontera iraquí. Eso probaría la vulnerabilidad del avión contra los radares iraquíes. Si los aviones eran detectados, todo el plan del general Schwarzkopf estaría en peligro. Pero aún así, la coalición confiaba en que los F-117 actuarían como se esperaba. El caza F-117 Nighthawk era una revolución en tecnología militar. Es casi invisible para los radares enemigos, cosa que se había tratado de lograr por muchos años. Cada ejército del mundo y todas sus empresas científicas trataban de lograr la misma meta, o sea, la habilidad para poder atacar sin ser visto. Aunque ese avión era llamado el caza sigiloso, no tenía una capacidad aire-aire ni armas defensivas. Su única protección era su sigilo, y eso se debe en gran parte a esto. Es el RAM, material absorbente de radar. Los equipos trabajan todo el tiempo para cubrir todo el avión con ese material, que lo hace ser casi invisible. Los británicos fueron los primeros en experimentar con el RAM. En 1940 hicieron un bombardero con un exterior de madera en lugar de metal, y eso hacía que el avión reflejara menos la energía del radar. En los años 50, ingenieros estadounidenses crearon el SR-71 y el avión de reconocimiento U-2, que usaba paneles de plástico en sus alas y una pintura de base de hierro con propiedades de RAM. Ambos aviones tenían rasgos de ocultamiento, pero no estaban diseñados para penetrar redes de radares sin ser detectados. Luego, en 1975, el Skunk Works en California, un proyecto de desarrollo de la Lockheed, inició un trabajo confidencial en un avión que desafiaba al radar. Creo que el caza sigiloso se debió a un accidente. Ellos hicieron varias formas inusuales, probando el poder de reflexión al radar, y pensaron que sus señales se romperían si no había ninguna reflexión. Una ave se posó en el modelo y de repente hubo una reflexión, y así se dieron cuenta que tenían una nueva revolución en la aviación. Los ingenieros del Skunk Works pensaron que las superficies curveadas de un avión reflejaban la energía del radar de vuelta al transmisor.
Pero si las superficies del avión eran planas, como las caras de un diamante, la dirección de las reflexiones podían ser limitadas y controladas. Es muy similar a mirarse a un espejo. Si te ves directo al espejo, puedes ver tu reflexión. Si giras el espejo unos 45 grados, tu reflexión se va a otro lado. Un radar trabaja en la misma forma. Si puedes desviar ese rayo de la fuente original, evadirás al radar. En 1978 empezó la producción a gran escala del muy secreto F-117. Todo en ese avión estaba diseñado para desviar o absorber el radar. Para entender la capacidad de sigilo del Nighthawk, hablaré con Keith Butler, llamado El Fantasma. Hola, Fantasma. Es un placer conocerte. Dime qué le han hecho aquí el avión para hacer que sea sigiloso. Se han hecho muchas cosas para que este avión sea sigiloso. Es obvio que se puede decir que es un avión negro. No se parece a ningún otro en el mundo. Todo esto fue incorporado a la tecnología del sigilo o tecnología de baja observación para poder entrar a un blanco y salir sin ser visto. Tiene caras o láminas de metal para disminuir su RCS, su corte transversal de radar, ante un sistema de radar. Sé que tiene rasgos de sigilo en todas sus partes. ¿Y qué hay del vidrio? El vidrio es interesante porque ves a través de él por ambos lados, pero hay un recubrimiento de metal en el avión, hasta en el vidrio. Muy bien. Hay agujeros en él con un espacio adecuado que me permiten ver adentro y fuera, y el recubrimiento refleja y difracta la energía del radar para que no entre a la cabina y vuelva luego a la estación de transmisión. ¿Qué hay del diseño cerrado de la parte frontal? Los diseños cerrados son un rasgo único de este avión, no lo tiene ningún otro. Lo que hace eso es que cada vez que hay dos puntos de contacto entre metales, hay una rotura en las junturas y eso lo recoge la pantalla del radar. Pero la tecnología del cerrado difracta esa energía y la esparce para que salga en varias direcciones o a lo largo de la aeronave y la saca por atrás. Así minimiza los cortes transversales de radar en cualquier juntura. En el F-18 teníamos el pod R2D2, el FLIR, la cámara infrarroja en el mentón del avión, pero no la veo aquí. No, pero sí está ahí. Está enfrente de la cabina y hay una pequeña pantalla metálica. Detrás de la pantalla está el FLIR pod o pod de visión delantera infrarroja de radar. Eso permite ver las señales térmicas del blanco. Sí, al acercarme a un blanco se ve que la nariz se interpone en la vía y tapa mi habilidad de ver el blanco en todo el camino. Eso lo contrarrestamos con el DLIR, un radar infrarrojo que ve hacia abajo. Lo mismo que está aquí es lo mismo de arriba. Es lo mismo, pero está debajo del avión. Al acercarme a un blanco, el FLIR hace la transición al DLIR en la cabina y no noto ninguna diferencia. Veo la misma imagen. No tiene ninguna junta. Ninguna juntura. Eso es lo que me permite acercarme a un blanco. Y así puedo escoger el punto de impacto que quiero golpear, soltar el arma y guiarla hacia el blanco usando el DLIR. La clave de esto es que aún así pueden realizar su misión y mantener su invisibilidad ante los radares del enemigo. No usamos la palabra invisibilidad porque ese no es el caso aquí. Sí. Somos casi invisibles. Sí. Pero no es así, es posible ver al caza sigiloso, aunque es difícil hacerlo. El primer F-117 fue enviado al Comando de Combate de Estados Unidos en 1982. Esta máquina es de un asiento, está hecha más que todo de aluminio y la impulsan dos motores turboventiladores F404 General Electric. Tiene 20 metros de largo y la envergadura de las alas es de 13 metros y pesa hasta 23.810 kilogramos. La nave se diseñó para volar a altas velocidades subsónicas de crucero de hasta 1.100 kilómetros por hora. Cualquier cosa más rápida causaría ondas de choque que pueden ser detectadas. El rasgo de sigilo del F-117 nos dio algo que nunca habíamos tenido. La posibilidad de poner aviones en el aire sobre blancos en forma tal que el enemigo no sabría nunca que estábamos allí. En la tormenta del desierto, los F-117 del ala de cazas táctica 37 fueron cargados con dos bombas guiadas por láser. Una GBU-10 o GBU-27, dependiendo de sus blancos. Cada bomba pesaba 900 kilogramos y tenía la habilidad de navegar y destruir la mayoría de sus blancos. En la Segunda Guerra Mundial enviaban a miles de bombarderos a lanzar 10 bombas a unos cientos de metros de un puente.
En Vietnam se necesitaban hasta 50 aviones para eliminar un puente. Con el F-117 enviabas un avión, un piloto y eliminabas 2 puentes. Pero el F-117 tiene una vulnerabilidad crítica. Aunque a ellos los llaman cazas, esos aviones no tienen armas defensivas. Si los atacaban, no tenían ninguna forma de defenderse. Mientras los pilotos de los F-117 entrenaban para su misión, se acercaba el plazo de Saddam para irse de Kuwait. Ese día llegó el 15 de enero de 1991. Todos esperaban que Saddam no fuera a la guerra, pero él se negó a retirarse. Ahora dependía de las fuerzas de la coalición el cumplir o no su misión. La campaña aérea estaba por comenzar. Riyadh, en Arabia Saudita, el general Schwarzkopf reunió a sus hombres. Muy bien, hombres. Llegó el momento. Vamos a atacar. Toda la gente que participó en la planeación y ejecución de la guerra, desde el general Schwarzkopf hacia abajo, teníamos una gran preocupación. ¿Qué cosa no habíamos hecho? Y que podría causar alguna muerte. A 800 kilómetros al sur de la base aérea del Rey Khalid, los pilotos de la ala de cazas tácticas 37 iban a salir. Debíamos quitarle sus ojos. Ese era el meollo del asunto. Tenían la organización antiaérea más grande a la que nos habíamos enfrentado jamás. Haremos algo que nunca se ha hecho en combate aéreo, ir al centro de la ciudad el primer día. Hubo predicciones de que sufriríamos grandes pérdidas en la primera noche. Oigan, 1 de 4 de ustedes no volverá. Sabíamos que tendríamos bajas, sabíamos que perderíamos aviones. Pero ¿qué podríamos haber hecho para evitarlo? Eso es lo que acosa tu mente las 24 horas del día cuando entras en una guerra. Poco después de la medianoche del 17 de enero, los pilotos entraron en sus aviones. Buena suerte, señor. Si todo salía según lo planeado, en 3 horas bombardearían a Bagdad. El control de vuelo dio su permiso. La base aérea del Rey Khalid en Arabia Saudita. 10 F-117 se dirigieron a la pista. Es la noche inicial de la operación Tormenta del Desierto. El hombre era el general Norman Schwarzkopf. Toda una vida de experiencia lo ayudó a crear un plan de batalla diseñado para derrotar a Saddam Hussein. Se acercaba el momento en que se pondrían a prueba los años de la tecnología de sigilo. La máquina era el Nighthawk, único avión que podía volar sin ser visto a Bagdad para destruir la red de mando y control de Saddam. En ese día D teníamos 2 metas. La primera era apagar las luces del centro de Bagdad, asegurarnos de que siguieran así y golpear sus centros de mando donde creíamos poder atrapar a sus líderes. La segunda meta era volar en medio de lo que era la segunda fuerza antiaérea más grande del mundo. Los Nighthawks de hoy tienen antenas impregnadas con la piel de la aeronave que permite que los pilotos reciban transmisiones de radio y se mantengan ocultos. En 1991, eso no era así. Los pilotos debían guardar sus antenas y así no podían recibir o transmitir informes. Cuando el avión entraba a territorio enemigo, cada piloto estaba solo. Recuerdo que en todo el camino pensé, ¿atacaremos en verdad? Quizá haya algún tipo de contraorden. Eso ya había pasado antes. A 40 minutos del vuelo de 3 horas y 1.450 kilómetros del piloto Joseph Salata, 8 helicópteros Apache salieron del oeste de Arabia en dirección a Irak. Su misión era eliminar 2 sitios de radar en la frontera iraquí. Había una instalación de radar en una forma tal que habría detectado de inmediato a cualquier avión. Así que debíamos eliminar esa primero. La clave es controlar el espacio aéreo. Primero que todo, Schwarzkopf quería despejar los cielos para las fuerzas de la coalición que seguirían a los F-117 a Irak. Fuego antiaéreo. Una segunda ola de F-117 liderada por el piloto Greg Gunia despegó hacia Bagdad.
entrenamos nuestra forma de luchar. Habíamos entrenado nuestra forma de combatir una y otra vez. Por eso estábamos preparados. Llevábamos bombas de verdad ese día y alguien nos iba a disparar. Todo eso nos pasó por la mente. Los 8 apaches cruzaron sin ser vistos la frontera saudita hacia el oeste de Irak. En pocos segundos hallaron sus blancos y destruyeron 2 campos de radares de Saddam. Señor. En el cuartel le notificaron a Schwarzkopf el éxito del ataque de los helicópteros. Excelente, gracias Taylor. Aunque el ataque fue al sur de la capital de Irak, las tropas iraquíes en Bagdad fueron alertadas y lanzaron una carga de fuego AAA. Saddam creía que su artillería podría incapacitar a cualquier avión de la coalición que atacara a Bagdad. Pero él no estaba preparado para un ataque invisible del caza sigiloso. En el centro de mando podías ver todos los aviones, porque los Ewacs, los grandes aviones radares, observaban todo el espacio aéreo iraquí, desde Turquía a Riyadh y desde el Mediterráneo a Teherán. Podíamos ver todo lo que volara. Lo que no podíamos ver era a los 117 hasta que encendieron sus transpondedores. Los 2 primeros Nighthawks hallaron su blanco. Un centro de operaciones de intercepción o campo de radar a 80 kilómetros adentro de la frontera iraquí. Esa instalación era un nexo importante entre las unidades de radares a lo largo de la frontera de Arabia Saudita y el cuartel principal de defensa aérea en Bagdad. Eliminar ese centro era vital para abrirle una vía a los aviones convencionales. ¡Nos están atacando! ¿Dónde están los aviones? No hay ningún avión. No hay ninguno, no hay ninguno. Al completar la fase 1, los cazas sigilosos se dirigieron hacia su objetivo principal, Bagdad. Recuerdo que miré hacia la ciudad de Bagdad y vi que todas las luces estaban encendidas. Recuerdo que pensé que ellos no tenían la mínima idea de que nosotros íbamos hacia allá. Estaba muy preocupado por su supervivencia. Y estoy seguro que a los pilotos de los 117 también les preocupaba. Por primera vez, el poder de ocultamiento del sigiloso sería probado en una situación de combate real. El tiempo era crítico para el éxito de cada piloto. Si Salata se retrasaba tan solo unos segundos, él tendría que abortar su misión y quizá pondría en peligro a toda la operación. Después de meses de planeación, el momento crítico, el bombardeo a Bagdad, llegó por fin. El hombre detrás del plan, el general Schwarzkopf, confiaba en que los F-117 evadirían los radares enemigos y eliminarían sus blancos. ¿Por allí o por acá? En el cuartel de la coalición de Estados Unidos en Riyadh, el personal veía la transmisión de CNN. Si el plan salía según lo planeado, a las 3 de la madrugada, la torre de comunicaciones de 113 metros de Al-Kark, que transmitía la señal de CNN, sería atacada y CNN saldría del aire. Bernie Shaw estaba en el aire, colgando de la ventana del Rashid, y los cañones lanzaban su fuego y disparaban, y todos estaban emocionados. No cayó en un centro de comunicaciones, sino en otro lugar del centro de Bagdad. Pero no sabemos dónde cayó la bomba. El cielo sigue llenándose de señales a medida que armas antiaéreas sigan disparando. Toda la defensa empezó en... Y luego, justo cuando el segundero marcó la hora, CNN salió del aire. En el momento en que golpearon la torre de la señal de CNN, Joe Salata eliminó su primer blanco.
un búnker que era parte de un centro de operaciones integradas. Los iraquíes no tenían idea de que ellos estaban allí, ninguna. Así que cuando empezamos a bombardearlos, miraron a todos lados y dijeron, ¿de dónde diablos vienen estas bombas? Todo lo que los iraquíes podían hacer era seguir disparando a los fantasmas de arriba. Mientras la primera ola de F-117 golpeaba a sus blancos, la segunda ola se acercaba a Bagdad. Miré por la ventana más o menos a las 11 en punto y vi un caldero humeante de fuego AAA. Lo único en que pensé es que era como el caldo de una bruja. Solo había señales de humo por todos lados, subiendo y bajando. Ese momento fue quizá el más aterrador de mi vida. Los primeros misiles cruceros Tomahawk, lanzados 90 minutos antes desde el Golfo Pérsico, cayeron en Bagdad. Sus blancos eran 28 plantas de energía que suministraban gran parte de la electricidad de Irak. El centro de Bagdad se oscureció, pero el cielo siguió iluminado por el fuego antiaéreo. Unas cosas volaban por los aires, así que había una lluvia de metralla y había grandes explosiones. Había ruido. De seguro hubo un pánico masivo. Los 10 F-117 de la primera ola destruyeron sus blancos y estaban fuera de peligro. Pero la segunda ola de Nighthawks voló directo hacia un torrente de misiles antiaéreos. Y cuando entrabas al área de los objetivos y mirabas por el vector de velocidad, todo lo que veías eran balas. Sabía que debía volar a través de eso. No había forma de que un avión pudiera volar por ese revoltijo. El piloto Greg Konya se acercaba a su primer blanco, una estación de televisión iraquí. Su segundo blanco era un búnker de mando debajo del principal palacio de Saddam. Unos segundos después de soltar su bomba, esta cayó justo en el centro del palacio. Salí de mi segundo blanco y me lancé después hacia la estratosfera y convertí mi gasolina extra en velocidad. Nunca había sentido algo así en toda mi vida. Esa noche siguieron los ataques a Bagdad. 3 olas de cazas sigilosos atacaron y golpearon sus blancos. La Fuerza Aérea Iraquí, el cuartel del partido Baath, los centros de control de defensa aérea, el aeropuerto de Rashid y otros blancos valiosos. Establecimos una total supremacía aérea. Los iraquíes ya no podían moverse, sabíamos bien dónde estaban situados. Ahí fue cuando dije, los tenemos. Los F-117 cumplieron su misión. Destruyeron las instalaciones de radares y comunicaciones de Saddam y despejaron los cielos para las otras olas de fuerzas de la coalición. En Riyadh, al general Schwarzkopf le informaron que los pilotos de la primera y segunda ola de F-117 salieron ilesos de Bagdad. Buen trabajo. Al amanecer, era obvio que no perdieron ningún piloto de F-117. Los aviones sobrevivieron a la misión sin un rasguño. Cuando los pilotos empezaron a regresar, dijimos, ¡Eureka! Pudimos cumplir una misión militar, un ataque militar pesado sobre el enemigo y no hubo ninguna baja. El que todos saliéramos ilesos esa noche demostraba básicamente lo extraordinaria que era el arma que teníamos y la capacidad increíble de la tecnología del sigiloso. Al final de la campaña aérea, los F-117 habían volado más de 1.270 misiones y registrado más de 6.900 horas de combate y lanzado unas 2.000 toneladas de pertrechos. La guerra aérea cumplió las metas impuestas por el general Schwarzkopf, pero la pelea aún no terminaba. La campaña aérea despejó el camino para la fase 2 de la ofensiva contra Irak. Schwarzkopf aún debía sacar a los iraquíes de Kuwait y derrotar al ejército de Saddam. Toda la campaña terrestre se basó en la campaña aérea. Si la campaña aérea tenía éxito, entonces la campaña terrestre sería la que pondría el punto final.
El 24 de febrero de 1991, Schwarzkopf lanzó la campaña terrestre de la tormenta del desierto. En solo 100 horas, las fuerzas de la coalición acabaron con la Guardia Republicana de Saddam e incapacitaron sus fuerzas. Ahí fue cuando supe que tendríamos una victoria gigantesca. El 28 de febrero a las 8 de la mañana se pidió un cese al fuego. La guerra había terminado. Después de estar lejos de su esposa y familia por 6 meses, Norman Schwarzkopf volvió y fue recibido como un héroe. ¿Cómo está? Es un gran día para ser un soldado y para ser un estadounidense. Muchas gracias. El triunfo de Schwarzkopf en Irak fue el clímax de una carrera dedicada al servicio militar. El 30 de agosto de 1991, después de 35 años de servir a su país, Norman Schwarzkopf se retiró del ejército de Estados Unidos. A cualquier general le gustaría retirarse después de obtener una gran victoria. Norman Schwarzkopf puede recordar con agrado esa guerra del Golfo, donde su ejército actuó tan bien, y él fue el héroe vencedor. Cuando el general Norman Schwarzkopf lanzó los cazas sigilosos F-117 al inicio de la tormenta del desierto, se dio comienzo a una tecnología militar revolucionaria. La unión de su plan bien ejecutado, el armamento guiado con precisión y la capacidad del sigiloso prepararon el triunfo en Irak. Esta convergencia afortunada es otro ejemplo del factor hombre, momento y máquina que seguiremos explorando en otros programas.